Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Orión 5 ardía. El cielo, cubierto por una aurora gris y roja, era testigo mudo de la destrucción. Las naves Intar caían como cometas envueltos en fuego. Las tropas aliadas gritaban órdenes sin sentido mientras el hielo estallaba bajo los impactos de artillería orbital. Kaela no recordaba el momento exacto en que todo se vino abajo. Un zumbido ensordecedor. Una luz blanca. Y luego, oscuridad. Despertó boca abajo, con la mitad del cuerpo atrapada bajo los restos de la torreta de su unidad. El aire olía a ozono, metal fundido y carne quemada. Intentó moverse, pero un dolor agudo le cruzó desde la cadera hasta el cráneo. Bajó la mirada. Lo que quedaba de su pierna izquierda no merecía llamarse pierna. Era una masa carbonizada, astillada, sangrando en pulsos débiles. El traje de combate chispeaba inútilmente, incapaz de sellar la herida. No había señal, ni sonido, solo el viento helado y el crujido de estructuras desplomándose. Se arrastró unos centímetros, gruñendo. Cada movimiento le arrancaba un grito que convertía en jadeo por pura dignidad. No iba a morir suplicando. Kaela era una Cintar de linaje puro, una fiera de sangre real. Había comandado escuadrones enteros en la frontera de la galaxia, masacrado piratas, cazado humanos en los días de odio ciego. ¿Morir aquí, sola, como un animal herido? No. No así. Los minutos se hicieron horas. La nieve teñida de púrpura empezó a endurecerse a su alrededor, atrapando su cuerpo como una tumba de hielo. Fue entonces cuando oyó el crujido. No era metal. No era viento. Eran pasos. Tensos. Medidos. No se atrevió a gritar. Tampoco se rindió. Apretó los dientes y giró su blaster hacia la fuente del sonido. Pero su pulso temblaba demasiado para acertar. La figura emergió de la neblina entre explosiones lejanas. No llevaba armadura Cintar. No caminaba como uno de los suyos. Su silueta era demasiado delgada, demasiado humana. Ella escupió sangre y apuntó con lo poco que le quedaba de fuerza. ¿Otro buitre humano? No vengas a robarme las placas. Prefiero morir aquí. Pero el hombre no respondió al insulto. Se agachó frente a ella y alzó las manos con calma. Tenía barba crecida, rostro cubierto de hollín, y un brazalete médico colgado de su mochila. No traía armas a la vista. No te voy a robar nada, dijo con voz ronca. Pero si sigues perdiendo sangre, no vas a llegar a maldecirme 2 veces. Kaela frunció el ceño. ¿Y qué? ¿Vas a curarme con buena voluntad? Voy a intentar salvarte. Si me dejas. Soy Matías, médico de campo, de lo que queda de nosotros. Ella dudó. El odio era instinto. El entrenamiento había dejado claro, los humanos eran débiles, traicioneros, emocionalmente volátiles. Pero no se parecía a lo que le habían descrito. Ni miedo, ni arrogancia. Solo una especie de tristeza contenida en los ojos. ¿Por qué ayudarme? Gruñó, medio desmayada. Soy tu enemiga. Ahora mismo solo eres una mujer muriendo, dijo él, mientras se arrodillaba a su lado y abría su kit de emergencia. Y yo no sé ver eso sin hacer algo. Kaela no protestó cuando le inyectó algo caliente que calmó el ardor insoportable de la herida. El dolor no se fue, pero se volvió lejano, como si alguien más lo estuviera sintiendo por ella. Matías trabajó con rapidez. Extrajo fragmentos de hueso, cauterizó tejido con una barra térmica, improvisó un torniquete de presión con una banda hidráulica rota. Cada vez que ella apretaba los dientes para no gritar, él murmuraba algo en voz baja. Como un mantra, una canción sin letra, solo ritmo. Algo humano, que la mantenía despierta. Cuando terminó, estaba cubierto de su sangre. Su rostro mostraba agotamiento, pero sus manos seguían firmes. No voy a poder sacarte de aquí sola. Tendré que cargarte. No, no puedes. ¿Quieres vivir o no? Ella lo miró con odio, y luego cerró los ojos. Hazlo. Matías se la echó al hombro con esfuerzo. Su cuerpo pesaba, y la gravedad de Orión 5 lo aplastaba como una montaña. Pero no se detuvo. Cada paso era una victoria. Cada metro, un grito contra la muerte. Los disparos resonaban a lo lejos. Pero el campo de batalla ya no importaba. Solo importaba ella. Y la promesa muda que había hecho cuando decidió no ignorarla. Kaela, semiconsciente, murmuró algo contra su cuello mientras caminaban. Tú eres un tonto, humano. Matías sonrió apenas,
con los labios agrietados. Sí, pero soy el único tonto que te está salvando. Y se adentró con ella en la tormenta, hacia la grieta de hielo que lo llevaría al refugio. Cada latido de su corazón era un desafío al destino. No sabía si ambos sobrevivirían. Pero si sabía esto, ella no iba a morir sola. No mientras él respirara. La caverna era fría, pero viva. El calor que irradiaba la fuente térmica improvisada por Matías apenas bastaba para contrarrestar la helada que se filtraba por las grietas. Pero para Kaela, después de haber perdido casi toda la sangre en la nieve, ese lugar era un paraíso escondido. Matías había encontrado una formación natural en la ladera de una montaña quemada por impactos de plasma. Con escombros y mantas térmicas, cerró las entradas laterales. No era seguro. No era confortable. Pero los sensores enemigos no detectaban calor suficiente como para investigarla. Y de momento, eso era todo lo que necesitaban. Kaela yacía sobre un aislante térmico cubierto con piel sintética, respirando con dificultad. Su cuerpo sin tar se recuperaba más rápido que el de un humano, pero la herida en su pierna, amputada de forma brutal, tardaría semanas en regenerarse incluso con soporte médico avanzado. Que estuviera viva era ya un milagro. Matías se sentó a su lado, encendiendo una pequeña luz de energía comprimida. Observó los vendajes. La herida ya no sangraba, pero había infecciones comenzando a gestarse. Tendría que hacer algo. Y pronto. Kaela abrió los ojos. «Aún estás aquí», murmuró, ronca. ¿A dónde se supone que debía ir? Ella lo miró con expresión difícil de leer. Algo entre desprecio y curiosidad. Pudiste abandonarme mientras dormía. Llevarte mi blaster, mi comunicador. Dejar que la tormenta me terminara. Y perder la oportunidad de escuchar tus dulces insultos por la mañana. Ni pensarlo. Kaela parpadeó. ¿Eso fue un intento de humor? Matías no la miraba mientras hablaba. Estaba concentrado en mezclar algo en un pequeño frasco. Una especie de pasta densa, de color verdoso. Kaela olfateó el aire. Eso apesta. Es antibiótico orgánico. Sabe peor de lo que huele, pero necesitas tomarlo si no quieres que tu sangre hierva mañana. Ella lo escupió con la mirada. Yo no consumo cosas humanas. Tú tampoco tenías prótesis humanas, y ahí estás, respondió, señalando la pierna que apenas era un muñón envuelto en capas de metal oxidado y fibras adaptadas a su musculatura. Come, o te lo meto por la nariz. Ella soltó una carcajada seca, la primera desde que lo conocía. Tosió luego, débil, y aceptó el frasco. El líquido le quemó la garganta. Matías le ofreció agua. Ella la rechazó. Su orgullo aún estaba intacto, aunque su cuerpo no. Pasaron horas en silencio. El sonido del viento era un canto áspero, constante. Lejos, muy lejos, el zumbido de drones enemigos cruzaba el cielo. Matías no dormía. Ella lo notaba. Ni un solo parpadeo largo. Siempre atento, como si temiera que si cerraba los ojos, ella desaparecería. Kaela rompió el silencio sin mirarlo. ¿Fuiste soldado? No. Nunca tuve estómago para eso. Fui médico voluntario en misiones de rescate. Me gustaba arreglar cosas, y personas. ¿Y qué te trajo a Orión 5? Perder una apuesta. Y luego perder a mi equipo. Todos murieron la semana pasada. Estoy aquí porque no sé a dónde más ir. Kaela lo observó por el rabillo del ojo. No mentía. Había una tristeza silenciosa en él. No la usaba como excusa, ni como bandera. La llevaba como quien carga una piedra atada al pecho. ¿Tienes miedo?, le dijo de pronto, afilada. Sí. ¿De mí? No. De que no te cures. De que todo esto no haya servido para nada. Ella no supo qué decir. Esa respuesta la golpeó más que cualquier misil. Después de un largo rato, Kaela se incorporó con esfuerzo. Gruñó. La pierna mecánica, aún inestable, crujió al sostener su peso. Matías dio un paso al frente. No deberías moverte. No voy a quedarme acostada a quejarme mientras tú haces todo. Podrías. No soy así. Logró levantarse. Apenas. Su cuerpo temblaba, pero su voluntad no. Dio un paso. Otro. Tropezó con una piedra, y Matías corrió a sostenerla. Ella cayó contra su pecho. El contacto fue brutalmente íntimo. Por un segundo, ambos se quedaron así, respirando el mismo aire, con la tormenta rugiendo afuera y el calor de sus cuerpos rompiendo la frialdad del lugar. Kaela sintió el latido de su corazón. Fuerte.
Humano. Inesperadamente firme. Eres cálido, murmuró, apenas audible. Tú estás helada. No me sueltes. Matías la sostuvo un segundo más. 2. Luego la ayudó a sentarse, sin decir nada. Y esa noche, Kaela no durmió con el arma bajo su almohada. Durmió más cerca de él. No por seguridad, sino por necesidad. Y aunque no lo admitiría todavía, el fuego que crecía en su pecho ya no tenía nada que ver con la fiebre. Habían pasado 3 días desde que Kaela dejó de ver a Matías como un simple humano con un botiquín y una buena intención. El amanecer en Orión 5 no era más que una variación tenue del gris, pero en el interior de la caverna, algo había cambiado. El aire ya no se sentía tan vacío. Los silencios ya no eran incómodos, sino cómplices. Y la tensión entre ambos había mutado. Del rechazo a la curiosidad. De la desconfianza al peligroso borde de algo mucho más íntimo. Kaela se desplazaba con dificultad, pero su cuerpo respondía mejor. La prótesis improvisada por Matías no era estética, ni eficiente, pero le permitía caminar con apoyo. Él había dedicado horas en silencio ajustándola, soldando piezas, revisando circuitos. Ella lo observaba desde la manta, fingiendo indiferencia, aunque sus ojos lo seguían más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Esa mañana, al despertar, él ya estaba en movimiento, organizando suministros, reuniendo restos de metal, preparando trampas. No hablaba mucho. Kaela tampoco, pero cuando sus miradas se cruzaban, ocurría algo. No sabían qué nombre ponerle. Solo sabían que no era hostilidad. Ella caminó hacia él. Apoyó el peso de su cuerpo en un bastón metálico que había creado con restos de su vieja armadura. Se detuvo frente a Matías y lo observó en silencio. Te dije que no soy una carga, dijo finalmente, sin tono defensivo ni arrogante. Era simplemente verdad. Matías se limpió las manos con un trapo sucio. Se acercó, sin miedo. Y yo nunca te vi como una. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. No lo entiendo. Salvaste a alguien que, por entrenamiento, debía matarte en cuanto pudiera. Me curaste. Me cuidaste. ¿Qué esperas a cambio? Matías la sostuvo con la mirada, tranquilo. Nada. Pero si tengo que confesarlo, quería entender. ¿Por qué alguien tan letal como tú no disparó al verme? Podías hacerlo. Aún herida. Aún medio muerta. Kaela tragó saliva. Sus dedos tensaron el bastón. No lo sé. Tal vez, porque por primera vez en mi vida, alguien me miró como si valiera más que mi rango. Más que mis cicatrices. Él dio un paso más. Lo vales. El silencio se espesó. Kaela bajó la mirada. Su respiración se volvió más lenta, más profunda. No estaba acostumbrada a palabras así. En su mundo, los gestos eran gritos, las órdenes eran afecto disfrazado. Jamás alguien le había dicho algo tan directo. Te voy a hacer una pregunta, Matías. Y necesito que no me mientas. Él asintió. ¿Has sentido miedo de mí? Él la miró fijamente. Luego negó con la cabeza. No. Pero sí sentí miedo de lo que empiezo a sentir por ti. Kaela no respondió de inmediato. Había enfrentado titanes biomecánicos, interrogado prisioneros bajo tormentas de ácido, liderado ofensivas orbitales. Pero no sabía cómo enfrentar esa respuesta. Matías se acercó aún más. Ahora estaba a pocos centímetros. Podía ver las cicatrices de ella, las venas tensas bajo su piel púrpura, el destello felino en sus ojos. No tienes que decir nada, susurró. Solo, no me empujes. Ella no lo empujó. En cambio, se quedó quieta, observándolo, como si estuviera evaluando algo invisible. Y entonces ocurrió. Kaela apoyó su frente contra la suya. No fue un beso. No fue una caricia. Fue un gesto sintar ancestral. Una forma de reconocimiento, reservada para compañeros de batalla y amantes silenciosos. Matías no se movió. Cerró los ojos. Ella lo apartó suavemente. No soy tu enemiga, murmuró. Lo sé. Ambos se quedaron allí, de pie, compartiendo el calor de su aliento. Afuera, el viento golpeaba la caverna con violencia. Pero dentro, todo estaba quieto. Ella regresó a su manta, sin mirar atrás. Y Matías, supo que algo irreversible acababa de empezar. La madrugada llegó con un zumbido metálico que Kaela reconoció antes incluso de abrir los ojos. Drones exploradores. No de reconocimiento casual. Eran cazadores.
de los más veloces, programados para buscar calor corporal y rastros de sangre, para eliminar sin dudar. Matías ya estaba de pie, rifle en mano, escaneando el acceso más estrecho de la caverna. Su rostro tenía una expresión que Kaela nunca le había visto. Fría, precisa, letal. Ella se incorporó como pudo, apretando la mandíbula. Su pierna nueva crujió levemente cuando la forzó a funcionar. ¿Cuántos son?, preguntó con voz baja. 3, de momento, respondió él sin apartar la mirada de la entrada. Pero si uno envía señal, vendrán más. Si llegan 6, no salimos de esta. Kaela maldijo en su idioma natal. Tomó el bastón con su brazo derecho y se acercó cojeando. Se detuvo junto a él. Estaba pálida, pero sus ojos ardían con un fuego que ni el dolor podía extinguir. Dame un arma. No vas a luchar así. No me salvaste para que muera viendo cómo te matan. Ahora dame un arma, Matías. Él la miró. No discutió. Le entregó una pistola compacta de plasma. Era liviana, pero potente. Ella la sostuvo con seguridad, como si su cuerpo no estuviera herido, como si nunca hubiera perdido una batalla. Durante los minutos siguientes, trabajaron juntos en silencio. Ajustaron trampas térmicas, alinearon espejos refractantes para engañar sensores infrarrojos, ocultaron huellas, sellaron la salida trasera con una pequeña carga explosiva que Matías había estado construyendo por si todo salía mal. Pero a Kaela le preocupaba más otra cosa. La señal. Estos drones no patrullan solos, murmuró mientras reforzaba una barricada con placas metálicas quemadas. Alguien nos rastreó. La Alianza quiere terminar el trabajo. No pueden saber que tú estás viva, dijo Matías. Pueden. Y si lo saben, no vendrán por ti. Vendrán por mí. Y te matarán solo por estar cerca. Matías se giró lentamente hacia ella. Su voz salió más baja de lo habitual. Entonces que vengan. Ella lo miró en silencio. ¿Te das cuenta de lo que dices? Mi gente me dio por muerta. Si ahora me capturan, me ejecutarán por traición. Pero tú podrías salir. Aún. Si me dejas aquí. No voy a dejarte, replicó él sin alzar la voz, pero con firmeza irrompible. Kaela sintió que el pecho se le apretaba. No por miedo. Por algo mucho más aterrador, por lo que empezaba a sentir cada vez que él hablaba así. Esa lealtad absurda. Esa forma de mirar sin pedir nada. Sin condiciones. Sin querer cambiarla. Esa noche, el primer dron se posó a menos de 100 metros de la entrada. Su sensor giraba lentamente, escaneando rocas, suelo, humedad. Kaela y Matías estaban agazapados en la sombra, con respiración contenida. Ella sostenía su arma. Él tenía un cuchillo térmico encendido, por si fallaban todos los planes. El dron hizo un leve zumbido y flotó hacia el lado opuesto, pasando de largo. Matías tensó el cuerpo. No disparó. Sabía que uno solo no era amenaza. Pero si enviaba la alerta. Y entonces lo vieron. Un parpadeo rojo en la parte baja del cuerpo de la máquina. Señal activa. Matías no lo dudó. Se levantó con fuerza, corrió como un rayo, y saltó sobre el dron, hundiendo el cuchillo directamente en el núcleo energético. Una explosión lo lanzó contra la pared. Kaela gritó su nombre y corrió hacia él arrastrando la pierna metálica. Cuando lo encontró, tenía una ceja rota, sangre en los labios y respiración entrecortada. ¿Estás loco?, le gritó, más por miedo que por rabia. Tenía que evitar la señal. Pudiste haber muerto. Tú también. Ella apretó los dientes, pero no pudo seguir discutiendo. En lugar de eso, lo abrazó con fuerza. Su cuerpo temblaba. El suyo también. Matías, no vuelvas a hacer eso sin mí. Entonces quédate cerca, murmuró él. Siempre. Ella no respondió. Lo besó. Un beso áspero, rápido, tembloroso, pero real. Cuando se separaron, sus respiraciones estaban sincronizadas. Sus ojos decían más que cualquier palabra. Y sabían que esa noche era solo el principio. Afuera, más drones surcaban el cielo. Dentro, ellos se preparaban para resistir. No por deber. Por el otro. Porque habían encontrado algo que sus guerras nunca les ofrecieron, alguien por quien seguir luchando. La noche dejó de ser noche cuando el cielo se encendió en llamas. No fue un amanecer. Fue una lluvia de proyectiles trazadores que rompió el silencio con un estruendo brutal.
Orión 5 vibró en su núcleo mientras la ofensiva caía como un castigo divino sobre las laderas nevadas. No era un ataque masivo, era una operación quirúrgica, precisa, calculada y dirigida a ellos. Matías no dormía. No lo había hecho desde que Kaela lo besó. Tenía las manos aún marcadas por el metal, el pecho lleno de un miedo diferente. No el miedo a morir, sino a verla morir a ella. Kaela se había levantado sin quejarse esa madrugada. Se había vendado sola el hombro, reforzado la pierna mecánica, y había armado su viejo rifle como si nunca hubiera sido herida. Ya no era solo una sobreviviente. Era una guerrera renacida. Pero esta vez, no peleaba por su escuadrón. Ni por su estirpe. Peleaba por él. Desde el borde de la caverna, Kaela observaba la caída de los transportes enemigos. Eran cápsulas compactas, de entrada vertical, diseñadas para despliegue rápido. Cada una traía entre 2 y 4 comandos. Especialistas. Silenciosos. Letales. Nos rodean, dijo, sin apartar la mirada. No son tantos. Pero saben que estamos debilitados. Intentarán atraparnos vivos. A mí no me conocen. Irán por ti, dijo Matías, asegurando una carga explosiva bajo el acceso secundario. Yo puedo distraerlos. Si me acerco desde la arista norte, puedo hacerlos pensar que intento huir. Y entonces mueres solo mientras me observas desde un visor térmico. ¿Eso es lo que quieres? Es mejor que ver cómo te llevan. Kaela se giró con violencia. Lo tomó del pecho, lo empujó contra la pared y lo miró fijamente. Había dolor en su rostro, y algo más profundo todavía, desesperación. No me dejes. No ahora. No después de todo esto. Matías levantó una mano. Rozó su mejilla. Ella cerró los ojos. Entonces peleamos juntos, dijo él. Y si morimos, que sea espalda con espalda. Ella asintió, y por primera vez, en su expresión no había rastro de orgullo sin tar. Solo amor. El primer escuadrón apareció entre los árboles helados, descendiendo con precisión matemática. Sus trajes eran oscuros, invisibles al ojo humano. Pero Kaela lo sentía. Reconocía el patrón de sus pasos. Ella había sido entrenada junto a ellos. Sabía exactamente qué harían y cuándo. Matías se posicionó a su izquierda, oculto tras una roca angular. Su arma estaba cargada. Su corazón, desbocado. Pero sus manos no temblaban. El primer disparo fue de Kaela. Una línea azulada cruzó el aire y perforó la cabeza del comandante. El cuerpo cayó sin sonido. Matías lanzó una granada térmica que explotó al segundo exacto, forzando a los otros a dispersarse. El terreno les daba ventaja. Elevación. Roca. Visibilidad limitada. Era su única oportunidad. El combate fue brutal. Rápido. Sangriento. Kaela se movía como una sombra, su pierna artificial adaptándose con violencia a cada salto. Matías cubría los flancos, disparando con una precisión que sorprendía incluso a ella. Cuando uno de los enemigos estuvo a punto de alcanzarla por la espalda, Matías lo derribó de un disparo directo al cuello. Cuando él cayó al suelo tras una explosión cercana, fue Kaela quien corrió, arrastrándolo detrás de un muro rocoso, cubriéndolo con su cuerpo, disparando sin pestañear. Las balas de plasma silbaban sobre sus cabezas. El humo llenaba sus pulmones. Pero no se rendían. ¿Sigues vivo?, gritó ella, revisando su pecho, buscando heridas. Matías abrió los ojos. Sonrió con dificultad. No sé cómo, pero sí. Bien, dijo ella, porque si mueres ahora, te juro que te traigo de vuelta solo para matarte otra vez. Él rió, incluso entre jadeos. Eso suena a amor verdadero. Ella se inclinó y lo besó otra vez. Esta vez sin rabia. Sin miedo. Solo con el pulso de alguien que encontró su hogar donde menos lo esperaba. Cuando se separaron, volvieron a luchar. Uno a uno, los enemigos fueron cayendo. Algunos huyeron cuando vieron que no podían vencerlos. Y cuando todo terminó, Kaela y Matías estaban cubiertos de ceniza, sangre y sudor. Apoyados uno en el otro. Vivos. Doloridos. Triunfantes. Ella miró el horizonte. Vendrán más. Él asintió. Entonces construyamos algo más fuerte. Juntos. Ella giró el rostro hacia él. Nunca imaginé amar a alguien como tú. Y yo nunca imaginé que viviría suficiente para merecerte. Se abrazaron allí, entre ruinas y cicatrices. Sin promesas vacías.
solo con la certeza de que ahora eran uno. Y que su lucha aún no había terminado. El cielo sobre Orión 5 había cambiado de color. Ya no estaba cubierto por humo ni fuego. Tampoco por trazadores ni cenizas. Ahora, era de un azul profundo, casi limpio. Las naves de combate se habían marchado, los drones ya no patrullaban y las transmisiones de emergencia se reducían a simples ecos de lo que había sido una guerra silenciosa, olvidada entre los extremos de la galaxia. Kaela estaba de pie sobre la nieve sólida, con la nueva pierna cintar brillando bajo la luz tenue. Su cuerpo estaba completo otra vez, pero lo más importante era que ya no caminaba sola. A su derecha, Matías observaba el horizonte. Tenía una cicatriz nueva en la mejilla izquierda y un vendaje en el brazo, pero sus ojos estaban más vivos que nunca. Más decididos. Más suyos. Habían sobrevivido a la caza. Habían resistido el asedio. Y ahora, estaban ante la puerta de un nuevo mundo. La nave que descendió aquella mañana no traía tropas hostiles, ni ejecutores ni amenazas. Era una nave diplomática, con insignias neutrales, de la coalición de sanadores galácticos. Una de las pocas organizaciones que no distinguían especies ni bandos, solo heridas. Matías los había contactado en secreto, tras reconfigurar uno de los comunicadores de los soldados caídos. No para pedir rescate, sino para pedir una oportunidad. La comandante a bordo descendió con cautela, escoltada por 2 guardianes. Era una mujer de aspecto reptiliano, con ojos dorados y voz grave. Matías Ramírez, dijo al bajar la rampa. ¿Eres tú? Él asintió. Y ella es Kaela del Escuadrón Cintar, teniente clase Alfa. Está viva, rehabilitada, y ha elegido dejar el conflicto atrás. La comandante observó a Kaela con respeto. Sabemos quién eres. También sabemos que hay una orden de ejecución sobre tu nombre. Pero si eliges el exilio médico, como establece la cláusula 9 de la Convención de Velox, tu registro puede ser limpiado. A cambio de servicio comunitario en zonas neutrales. Kaela dio un paso al frente. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Kaela tomó la mano de Matías. Él viene conmigo. La comandante observó sus dedos entrelazados. Asintió sin expresión visible. Entonces embarquen. Tienen una nueva vida que construir. El viaje en la nave fue silencioso al principio. Luego, poco a poco, se llenó de palabras, caricias y miradas que ya no necesitaban esconderse. Una semana después, estaban en Calena 9, una estación orbital hospitalaria alejada del conflicto, con cielos transparentes, gravedad regulada y puertos llenos de voces de todas las razas posibles. Matías se convirtió en jefe de cirugía regenerativa para pacientes híbridos. Kaela se unió como entrenadora de defensa para nuevos rescatistas. En el mismo centro. En el mismo horario. Como si el universo finalmente hubiera entendido lo que ellos sabían desde Orión, que jamás debían separarse. El día que Matías la llevó a una de las cúpulas del jardín interior, ella no imaginaba nada. Llevaba puesta una camisa prestada y un pantalón suelto, con la prótesis perfectamente ajustada. Caminaba sin esfuerzo. Con gracia. Con orgullo. Matías estaba nervioso, pero su sonrisa lo delataba. En el centro del domo, bajo una cascada de luz artificial que simulaba el sol terrestre, él se arrodilló. Sacó una pequeña caja hecha a mano, tallada en madera recuperada del fuselaje de su antigua mochila. Dentro, un anillo. No era un anillo común. Había sido fundido con restos de la prótesis que ella ya no usaba, mezclado con fragmentos de su antiguo rifle. Era, literalmente, la historia de ellos dos convertida en una promesa. Kaela no dijo nada. Solo lo miró. Luego se quitó uno de los guantes y extendió la mano. Él colocó el anillo con manos temblorosas. Ella lo besó, sin contenerse. La estación entera pareció detenerse unos segundos. O tal vez fue solo su universo interior el que lo hizo. Tiempo después, alguien les preguntaría cómo comenzó todo. Ella respondería: perdí una pierna en combate. Y un humano me dio su corazón. Él diría: solo fui a salvar una vida. Pero encontré la mía. Y así, entre cicatrices, fuego y amor, escribieron un final que nadie esperaba. No con muerte, sino con vida. No con despedidas, sino con un para siempre.